¿Qué son los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor realmente nacen desde el momento en el que nace una obra artística. El catalogar una obra artística a veces es complicado porque el derecho de autor exige originalidad. Y el concepto de original, desde el punto de vista jurídico, tenemos herramientas para saber cómo detectar que una obra es original, pero efectivamente no somos peritos artísticos. Entonces, muchas veces necesitamos el apoyo de estos sujetos para poder determinar si una obra puede estar, digamos, abrigada bajo el paraguas del derecho de autor o no. En el caso de la obra audiovisual, pues hay la ley de propiedad intelectual, diferencia entre obra audiovisual y grabaciones audiovisuales. A las grabaciones audiovisuales, por tener menor originalidad, pues digamos que les concede unos derechos menores. Pero realmente, desde el momento en el que nace la obra, se generan unos derechos que no tienen mucho que ver con el soporte, sí que tienen que ver, digamos, con, en derecho le llaman corpus mysticum, o sea, con lo que es la obra en sí, con lo que es la creación, ¿no? Entonces, nacen unos derechos morales para el autor y unos derechos de explotación. Los derechos morales son unos derechos que tienen que ver con la integridad de la obra, con el reconocimiento de la autoría, con la no modificación de la obra. Están más asociados a la personalidad del autor, y los derechos de explotación son los derechos que nos van a traer el dinero, son los derechos, digamos, económicos, los patrimoniales. Y esos son con los que jugamos, digamos, cuando hacemos cesiones de derechos hacia las productoras. Son esos derechos con los que jugamos. Los morales y los remuneratorios, que son unos derechos que cobramos a través de las entidades de gestión, son intransferibles. Quiero decir, cualquier contrato que tenga una cesión de derechos morales, esa cláusula es nula, porque va en contra de la ley. Pero una cosa, tú en el momento que escribes, por ejemplo, yo acabo de escribir un guión, entonces lo de ahí a guardar el archivo, o sea, es decir, a mí ya me surgen todos esos derechos, pero yo tengo que hacer algo con ese guión, que ese es el gran problema que en muchísimas ocasiones una persona que acaba de escribir un guión, quizás a lo mejor alguien que está empezando, no sabe qué hacer con eso. ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer una vez que alguien ha escrito un guión? Bueno, la ley de propiedad intelectual, desde el momento de la creación, concede esos derechos, ¿vale? Pero es cierto que muchas veces, a efectos probatorios de autoría, o para salvaguardar, digamos, ciertos intereses de ese guión, es interesante registrarlo. Con esto quiero decir que no es que el registro le confiera derechos al autor. Los derechos están conferidos. Es que el registro declara que a una fecha determinada esa persona depositó eso en un sitio determinado. Y eso, y después si hay temas de plagios o temas de, controvertidos en cuanto a quién es el autor o no autor, ese es un documento que los tribunales tiene un gran valor probatorio. Ese se llama el registro de la propiedad intelectual. Cualquiera de vosotros, sin necesidad de un letrado, lo podéis hacer. Tiene un coste muy, muy económico. Estamos hablando de unas tasas de a lo mejor 20 euros, 15 euros. Y ahí vamos a obtener un documento que efectivamente cuando nosotros nos dediquemos a mover ese guión, ojo con moverlo también, porque sucede mucho que muchos autores con el entusiasmo lo mueven de forma random y el problema es que el derecho de autor tiene un nivel de protección interesante, pero no muy completo. Quiero decir, habría que verlo jurisprudencialmente, pero con unas modificaciones mínimas podríamos estar ante otra obra. Y si no lo protegemos, y ya no protegerlo, que efectivamente hay que hacer el registro, pero sino también saber a quién se lo enviamos. Yeah. Saber si tenemos que firmar un acuerdo de confidencialidad con esa persona porque a lo mejor no contamos con la confianza absoluta. De ese tipo de problemas existen muchísimos. Entonces, primero el registro y a partir de ahí ser un poco cauteloso en cuanto a quién hacemos el envío. No estamos ante unos derechos que sean absolutos. Una modificación en la trama principal, en los personajes, en una serie de cuestiones que vienen referenciadas jurisprudencialmente, pueden llevarnos a que efectivamente esa obra sea plagiada y que los límites entre el plagio y la inspiración, ojo con eso. Entonces tenemos que ser cautelosos. Pero antes de nada el registro, sí. Porque en España, aunque somos muy garantistas con los derechos de autor, sí que es verdad que las ideas no se pueden registrar como tal. Es decir, tú puedes registrar lo que es el tema de una historia, pues el desarrollo de la misma, etcétera, etcétera. Pero una idea como tal, claro, una idea puede tenerla todo el mundo, con lo cual... Tal cual, Ángel. Las ideas no son protegibles por el derecho de autor. Lo que protege el derecho de autor es la expresión concreta. El guión concreto, la obra plástica concreta, pero no una idea, una abstracción. Eso no es protegible mediante derechos de autor. Por acabar con lo que es el proceso del registro, evidentemente existen los registros de propiedad intelectual. Aquí, por ejemplo, en Galicia es el de la Xunta de Galicia, donde se puede sí, bueno, es que realmente es un órgano central
Es un registro único, el registro de propiedad intelectual, pero está descentralizado. Descentralizado, exactamente. Tienes oficina en diferentes ciudades. Bien, y luego existen otras opciones. Yo, por ejemplo, recuerdo que al principio, porque vale, ahora yo ya estoy rehabilitado para la sociedad, pero antes yo ejercía de abogado y una de las cosas que le decía a la gente era el tema de coger y decir, mira, remítete tu guión por correo certificado, pero no lo abras, para que así de esa manera, pues luego en caso de que hubiera cualquier tipo de problema, puedes abrirlo en juicio y entonces de esa manera. O, por ejemplo, pues el Safe Creative, otro tipo de webs y plataformas. Es decir, como por resumir, realmente esos derechos existen desde el inicio en que la obra está finalizada, es decir, en que la obra está creada y luego, evidentemente, estos son medios probatorios para acreditar que dichos derechos te pertenecen. Ahondemos un poquito en esos derechos, aunque ya comentaste antes que eran morales y remuneratorios. ¿Puedes explicaros un poquito más? O en la medida que puedas? Sí, perfectamente. Vamos a ver, por un lado, bueno, lo que comentabas ahí, Safe Creative, o el envío de la carta certificada. El envío de la carta certificada es un sistema bastante arcaico, pero interesante. O sea, es de los primeros que se hacía. El Safe Creative también tiene en cuenta con un valor probatorio interesante, pero teniendo el registro de la propiedad intelectual oficial, me explico, y económico, es cierto que el Safe Creative es gratuito, pero bueno, tampoco estamos hablando de mucho.